Uno de los males crónicos de la economía argentina, lo mostraba recién José en una placa, la informalidad, el trabajo en negro no baja del 30 y pico %. Con nosotros nuestra columnista estrella Olivia Son. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Y así es, cuando miramos cómo son los datos de la informalidad, miramos el último dato que publicó el INDEC, que está ahora en el 34%, la primera placa que tenemos. Y es un número relativamente alto, digamos, es un tercio de quienes están asalariados, pues esto no toma en cuenta cuentapropistas u otra gente que si los tomas en cuenta hay algunas estimaciones que llegan casi al 50% de la población ocupada estando en negro, que no tiene aportes jubilatorios, que no tiene los derechos básicos de cualquier trabajador, una RT, las vacaciones, sus aportes jubilatorios y todo lo demás. Entre los asalariados llega a ser el 34% de los trabajadores, son más o menos 4 millones de personas las que se encuentran en esa situación hoy. A eso hay que sumar, subrayo lo que vos decís, todo lo que es el cuentapropismo, las changas, los plomeros, los psicólogos, los profesionales, los comerciantes callejeros, los que no están asalariados y están en la informalidad. Exactamente, algunas estimaciones, como te decía, llegan casi a la mitad. No es algo que afecte a todos por igual, y si miramos la siguiente placa vas a ver a quienes más afecta es a quienes tienen menos estudios y a los más jóvenes. Entre los más jóvenes es altísimo, el empleo en negro llega casi al 60%, o sea, solo 4 de cada 10 jóvenes que están trabajando de menos de 24 años tiene un empleo en blanco, son asalariados en blanco, y la gran mayoría, en cambio, está en negro. Y cuando mirás entre quienes no tienen la escuela secundaria, la mitad está en negro. Son tasas mucho más altas que entre el resto de la población. Y como decías recién, es un problema histórico. En los últimos 10 años casi, desde el 2010 más o menos, que se viene manteniendo. Vamos a ver el dato histórico y tenemos también... es alrededor del 33%, un tercio de los asalariados en negro, y vamos a ver un gráfico donde ves cómo venía cayendo después de la crisis del 2001, del 2002, y a partir de los últimos 7-8 años se mantiene casi en los mismos niveles. Sube un punto, baja un punto, pero las distintas políticas que han implementado los distintos gobiernos a esta altura no han afectado en reducir realmente ese núcleo de informalidad que se mantiene. Ahora el gobierno apuesta a rebajar un poco los aportes que hacen los empleadores para ver si estimulan la contratación de nuevo empleo. Hasta ahora las experiencias de este tipo no dieron resultado. Veremos esta vez si cambia la historia. En lo personal lo dudo. Sí, si mirás cuáles son las políticas que propone el gobierno en este momento, por un lado está el blanqueo laboral, que veremos finalmente cuál es la forma que toma ese proyecto, pero que es básicamente condonarle deuda a los empleadores, sobre todo en cuanto a la previsión social, y el otro es bajar impuestos al empleo, que como vos decías, se ha aprobado varias veces acá y en muchos lugares del mundo, y la evidencia muestra que en general no suele resultar solamente aplicar bajas de impuestos al trabajo. También es muy difícil cuando tenés una economía más allá del empleo que está muy en negro. Es muy difícil que se pueda blanquear al personal si las empresas mismas están trabajando en negro. Y hay mucha heterogeneidad entre sectores, ¿no? Informalidad en algunos sectores característicos, bueno, en el campo, en la construcción. En el trabajo doméstico. En el trabajo doméstico, en el comercio. Olivia, muchas gracias. Gracias a vos. Nos estamos despidiendo, ustedes se quedan por supuesto en la programación de C5N, ya está Maru en el No Te Duermas y nos encontramos otra vez aquí el próximo lunes a las 22 horas. Chau.